Si ya posees riqueza infinita, ¿qué te obliga a levantarte a las 5 de la mañana para orquestar crisis globales, enfrentarte a juicios históricos o arriesgarte a recibir un disparo en una tarima? En esta serie vamos a diseccionar la psique de los hombres y mujeres cuyas metas ya no se miden en dólares. Esa élite absoluta que no utiliza su capital para adquirir bienes, sino para comprar algo mucho más escaso e intangible: el poder que existe más allá del dinero. Para este primer episodio, meteremos el bisturí analítico en la mente de Donald Trump. Te voy a demostrar cuáles son las 5 cosas que este hombre persigue con desesperación y que explican por qué, en su nivel de juego, el dinero ha dejado de importarle por completo. Si quieres entender cómo operan los verdaderos arquitectos de la realidad y dejar de ser un simple engranaje en su maquinaria, suscríbete ahora y deja tu like y activa las notificaciones, porque apenas estamos empezando a descifrar a los dueños del mundo. Capítulo 1. La inmortalidad. El dinero, en su arquitectura más básica, es una herramienta de aislamiento. Compra seguridad, distancia del caos y la ilusión temporal de invulnerabilidad. Para el ciudadano promedio, el capital es el fin. Pero en la cúspide de la pirámide global, donde el dinero es infinito, este pierde su utilidad emocional. Cuando ya puedes comprarlo todo, ¿qué es lo único que el mercado no te puede vender? La respuesta es biológica: la permanencia, la inmortalidad. Para entender la transición psicológica de un multimillonario hacia una figura histórica, debemos analizar un evento donde el capital perdió todo su valor de forma instantánea. El 13 de julio de 2024, en Butler, Pensilvania, una bala calibre 5,56, viajando a más de 900 metros por segundo, rozó la oreja de Donald Trump. En esa fracción de segundo exacta, la matemática financiera dejó de existir. Un patrimonio neto estimado en más de $5,000 millones, el control sobre un imperio inmobiliario global y el acceso a los recursos más exclusivos del planeta se volvieron estadísticamente irrelevantes frente a la física de un proyectil. El dinero no detiene el plomo. En ese instante, el hombre más protegido vuelve a ser, biológicamente, un organismo vulnerable. El instinto humano básico de supervivencia, la respuesta de lucha o huida, codificada en nuestra amígdala, dicta que, ante una amenaza letal inminente, el cuerpo busca refugio. El miedo es la reacción primaria de cualquier ser humano. Sin embargo, el análisis documental de ese momento revela una desviación de la norma biológica. Segundos después del impacto, aún sangrando y bajo la cobertura del servicio secreto, Trump exige detenerse. Se pone de pie, eleva el puño y pronuncia la palabra: luchen. Esto no es un acto impulsado por la supervivencia física, es un cálculo instantáneo de supervivencia histórica. Aquí es donde radica la verdadera ambición de quienes ya han conquistado el sistema financiero. En ese momento de vulnerabilidad absoluta, Donald Trump no actuó como un empresario protegiendo sus activos. Actuó como un hombre comprando su entrada a la posteridad. Las corporaciones quiebran. Las fortunas se diluyen a lo largo de las generaciones. Los nombres en los rascacielos eventualmente son reemplazados. Pero una imagen que encapsula el desafío a la propia muerte se convierte en mitología. Para un hombre que ha basado su vida entera en la transacción, este fue el intercambio definitivo: utilizar su propia sangre y un roce con la muerte para transformarse de un político o magnate en un mártir vivo. Una idea. Y a diferencia de los hombres, las ideas son inmunes a la inflación, a los embargos y al paso del tiempo. Cuando entiendes que el dinero es finito frente a la mortalidad, la única inversión que tiene sentido es la construcción de un legado inquebrantable. Ese día, la bala le arrebató, por un segundo, la ilusión de control que otorga el dinero. Y en respuesta, él tomó el control de la narrativa histórica. Esa es la primera lección que tenemos que aprender. Capítulo 2. El control absoluto. Un multimillonario puede comprar un rascacielos en Manhattan, una isla en el Pacífico o una flota de aviones privados. Pero el capital,
en su forma más cruda, tiene un límite físico. No puede redibujar una frontera en el mapa. No puede forzar el exilio de un jefe de Estado. Cuando el patrimonio personal es infinito, el único mercado que ofrece un retorno psicológico lo suficientemente grande es el tablero geopolítico mundial. Para entender la diferencia entre tener dinero y tener poder, analicemos la mecánica detrás de la salida de Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores. Desde una perspectiva estrictamente financiera y corporativa, que un mandatario sudamericano abandone el poder y aborde un avión hacia el exilio, no le genera a Donald Trump un cheque directo a su cuenta personal. El retorno de inversión aquí no se mide en dólares, se mide en el monopolio de la voluntad global. Forzar la caída de un régimen atrincherado durante años no se logra comprando acciones. Requiere una maquinaria de asfixia quirúrgica y milimétrica. Implica utilizar la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, en Washington, para rastrear y congelar cuentas clave de testaferros en Suiza y Dubái en cuestión de minutos. Significa levantar un teléfono seguro en el despacho Oval para negociar directamente con el Kremlin en Moscú y con Xi Jinping en Beijing, exigiéndoles que corten las líneas de crédito y el refinanciamiento de deuda que mantienen vivo al régimen. Implica además movilizar buques de guerra y portaaviones en el Mar Caribe Oriental, no necesariamente para detonar un misil, sino para proyectar una sombra de aniquilación inminente sobre Caracas. Es un nivel de coordinación logística, militar y diplomática titánico. La pregunta central es, ¿por qué un individuo que ya tiene el futuro económico de sus próximas 10 generaciones asegurado, decide absorber voluntariamente este nivel de estrés y riesgo internacional? La respuesta es neurológica e histórica. La capacidad de levantar un teléfono a las 3 de la mañana en la Casa Blanca y alterar definitivamente el destino de 30 millones de venezolanos genera una respuesta de dopamina y dominancia que ninguna transacción de Wall Street puede igualar. Es la constatación fáctica y tangible de que su voluntad individual es capaz de doblegar la soberanía de una nación entera. En los negocios, si una negociación falla, el empresario simplemente pierde capital. En la geopolítica del más alto nivel, el individuo somete voluntades. Cuando logras que un líder extranjero empaque sus maletas y abandone su país, simplemente porque tú firmaste una orden ejecutiva y moviste 3 piezas en el tablero global, el dinero se vuelve irrelevante. Acabas de comprobar que el dinero fue simplemente el ticket de entrada a la mesa donde se decide quién gobierna, quién cae y cómo se dibuja el mapa del mundo. Ya no eres un participante de la economía, te has convertido en el arquitecto de la realidad. Capítulo 3. El arquitecto del caos. El capital tradicional es por naturaleza cobarde. Los mercados financieros detestan la incertidumbre. El dinero busca la estabilidad y las fortunas se protegen detrás del orden establecido. Por lo tanto, el comportamiento lógico de cualquier multimillonario es defender el status quo. Pero, ¿qué sucede cuando estás tan blindado por tu propio poder que las consecuencias globales ya no te alcanzan? La estabilidad se vuelve tediosa. Para entender el punto de inflexión en la psicología de la élite extrema, debemos observar el arma más peligrosa y emocionante que poseen: la imprevisibilidad calculada. Cuando el dinero deja de ser un estímulo, la mente busca la adrenalina en su forma más pura. Y no hay mayor descarga de dopamina que jugar a la ruleta rusa con el orden mundial. Observemos la demolición sistemática de los protocolos diplomáticos durante su mandato. Desde una perspectiva institucional, la política exterior debe ser un juego de ajedrez lento y predecible. Sin embargo, Trump transformó la geopolítica en un espectáculo de supervivencia. Cruzar la zona desmilitarizada para estrechar la mano de Kim Jong-un en Corea del Norte, legitimando a un dictador nuclear frente a las cámaras del mundo, amenazar con retirar a Estados Unidos de la OTAN en medio de una cumbre, o detonar una guerra comercial de billones de dólares con China a través de una publicación casual en redes sociales antes de dormir,
son actos que aterrorizan a Wall Street. Si lo analizamos bajo la lupa financiera, estas acciones son irracionales. Destruyen cadenas de suministro y evaporan miles de millones en valor de mercado en cuestión de horas. Pero Trump no opera bajo la lógica de un corredor de bolsa. Opera bajo la lógica de un showrunner que tiene a la humanidad entera como su audiencia. Este es el clímax del poder absoluto. Y si este nivel de información te está abriendo los ojos, utiliza el botón de hype aquí abajo. Es la herramienta exacta para hackear el algoritmo e impulsar este análisis para que rompa la burbuja y despierte a millones de personas. Cuando destruyes las reglas del juego que todos los demás están obligados a seguir, creas un vacío. Y en ese vacío de caos e incertidumbre, tú te conviertes en la única brújula. Al mantener al mundo en un estado perpetuo de ansiedad y suspenso, obligas a presidentes, primeros ministros y directores ejecutivos multinacionales a contener la respiración, esperando tu próximo movimiento. La asimetría es brutal. Ellos tienen todo que perder, mientras que para ti es solo una partida más. Para un individuo en la cima absoluta de la pirámide, el lujo definitivo no es poseer activos materiales. El lujo definitivo es el privilegio del riesgo sin consecuencias. Es el placer embriagador de acercar al mundo entero al borde del precipicio, sabiendo perfectamente que tú eres el único que tiene la mano en el freno de emergencia. Esa adrenalina, esa capacidad de ser el autor exclusivo del terror y el alivio global, es una droga que ninguna cantidad de dinero en el planeta puede comprar. Capítulo 4. La devoción de la tribu. El capital puede comprar corporaciones, silenciar adversarios y manipular mercados globales con un solo movimiento especulativo. Sin embargo, existe un activo intangible y sumamente volátil que elude a las chequeras más abultadas del planeta: la devoción incondicional de las masas. El dinero puede comprar obediencia temporal, pero jamás podrá comprar lealtad tribal. Para descifrar la verdadera utilidad de la política migratoria más agresiva de la historia moderna de Estados Unidos, debemos abandonar el análisis económico tradicional. Observemos la logística detrás de la promesa de las deportaciones masivas. Desde una perspectiva puramente fiscal y operativa, movilizar una maquinaria de tal magnitud es un agujero negro financiero. Desplegar simultáneamente a decenas de miles de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, coordinar a la Guardia Nacional a través de la frontera sur, establecer centros de procesamiento a gran escala y organizar puentes aéreos militares continuos hacia Centroamérica y Sudamérica requiere cientos de miles de millones de dólares. Esto, sumado al impacto directo en el sector agrícola y de construcción estadounidense por la pérdida repentina de mano de obra, resulta en un déficit catastrófico. Si esta operación fuera evaluada por una junta directiva corporativa, sería rechazada de inmediato por su insolvencia matemática. Pero en el nivel de poder en el que opera Donald Trump, el objetivo no es cuadrar el presupuesto del Estado, ni optimizar el Producto Interno Bruto. El objetivo es la ingeniería social de alta precisión. El verdadero negocio detrás de las deportaciones masivas radica en la psicología evolutiva del ser humano, la dinámica de nosotros contra ellos. Al delegar el diseño ideológico a figuras de línea dura como Stephen Miller y la ejecución implacable a veteranos operativos como Tom Homan, la administración no solo está cerrando una frontera física, está trazando una frontera psicológica. Al identificar y magnificar una amenaza existencial, el colapso cultural y de seguridad provocado por el extranjero, y luego prometer erradicarla con mano de hierro, el líder abandona el rol de administrador público para asumir la figura de un salvador civilizatorio. Está ofreciendo a una base demográfica fracturada y golpeada por la inflación la promesa de la purificación y la restauración del orden. Este es el retorno de inversión más alto posible en el juego del poder. Cuando logras convencer a millones de ciudadanos en estados clave como Pensilvania, Michigan o Arizona de que tú, y solo tú, eres el escudo humano que los separa de la invasión y el caos, su lealtad trasciende la política. Se convierte en fanatismo. Un empleado que te obedece porque le pagas un salario te abandonará en el momento en que otra empresa le ofrezca $1 más.
Pero un ciudadano que cree firmemente que está sacrificando tu propia tranquilidad, soportando juicios y esquivando balas para limpiar su país y salvar a su familia, desarrollará una devoción a prueba de balas. Esa tribu no cuestionará tus métodos, no leerá tus escándalos financieros y no le importará si el déficit nacional se triplica. Para un hombre que ya tiene todo el dinero del mundo, poseer un ejército de millones de personas dispuestas a defenderlo ciegamente es el único activo que garantiza su supervivencia y su poder absoluto a largo plazo. Capítulo 5. El monopolio de la realidad. El capital tiene la capacidad de comprar espacios publicitarios en el prime time de cualquier cadena televisiva del planeta. Puede financiar campañas de marketing multimillonarias para posicionar una marca corporativa en el subconsciente colectivo. Sin embargo, comprar atención temporal no es lo mismo que poseer el monopolio de la conversación humana. Para comprender la fase terminal del poder más allá del dinero, es necesario analizar el recurso más escaso y valioso del siglo XXI, el ancho de banda cognitivo de la humanidad. El tiempo y la atención de 8.000 millones de personas son finitos. Quien controla en qué piensa el mundo al despertar, controla la realidad misma. Observemos la mecánica operativa de Donald Trump frente a la industria mediática global. Una corporación como Apple o Coca-Cola requiere ejércitos de analistas y miles de millones de dólares para capturar la atención del público por unos segundos. Trump, por el contrario, logró someter el ciclo global de noticias de 24 horas utilizando un dispositivo móvil desde sus aposentos privados en Mar-a-Lago o desde su penthouse en la Trump Tower de Nueva York. Con una sola publicación a las 3 de la mañana, es capaz de alterar los futuros del mercado de valores en Wall Street, obligar a los ministerios de Relaciones Exteriores en Beijing y Bruselas a convocar conferencias de prensa de emergencia y dictar simultáneamente las reuniones del consejo editorial del New York Times, CNN y Fox News. No está pagando por esa cobertura, está secuestrando la infraestructura mediática mundial y obligándola a trabajar gratis para él. La creación de Trump Media y Technology Group, TMTG, y su plataforma Truth Social ilustra perfectamente este fenómeno. Tras ser expulsado de la infraestructura de Silicon Valley en 2021, la respuesta de un empresario tradicional habría sido invertir en firmas de relaciones públicas para limpiar su imagen corporativa. La respuesta de Trump fue construir su propio ecosistema digital. Pero el objetivo de esa empresa tecnológica no era competir financieramente con Meta o Alphabet, sino garantizar un puerto seguro desde el cual seguir inyectando su narrativa directamente en las venas del ecosistema global de información. En este nivel de la pirámide, el individuo descubre que la atención es superior al capital. Cuando un hombre logra que un operador financiero en Tokio, un activista en Madrid y un congresista en Washington gasten su energía mental discutiendo la misma frase que él acaba de pronunciar, alcanza lo más cercano a la omnipresencia humana. El dinero no puede comprar este nivel de invasión psicológica. Al inundar el tablero, generar controversias constantes y aplicar tácticas de distracción masiva, satura el ancho de banda del mundo. Cada minuto que la humanidad pasa reaccionando a su figura, ya sea desde la devoción o desde el odio visceral, es un minuto en el que sus rivales dejan de existir en la conciencia pública. El verdadero monopolio no se construye acumulando corporaciones petroleras o bienes raíces. El monopolio definitivo se logra cuando logras que tu nombre sea el sistema operativo sobre el cual la sociedad moderna procesa su realidad. Cuando ya no necesitas comprar el mundo, porque el mundo te está pagando con su recurso más irrecuperable, su tiempo y su mente. Hemos diseccionado la arquitectura mental de Donald Trump no para evaluar su moralidad, sino para exponer una realidad fría y matemática. El juego de supervivencia económica que te quita el sueño todos los días no es el mismo que juegan los dueños del tablero. Mientras el ciudadano promedio sacrifica sus años persiguiendo billetes para pagar deudas, la élite sacrifica la estabilidad del mundo para asegurar su lugar en la eternidad. Entender esto es el primer paso para dejar de ser un peón en un juego cuyas reglas nunca te explicaron. Pero la búsqueda del poder supremo tiene diferentes rostros. Trump ha demostrado cómo someter la atención política y mediática de la humanidad. Sin embargo, ¿qué sucede cuando la ambición de un individuo trasciende la política terrestre?
¿Qué empuja a un hombre a arriesgar su patrimonio neto entero no para ganar una elección, sino para colonizar un planeta radiactivo y conectar el cerebro de la especie humana a redes neuronales artificiales? En nuestro próximo episodio de Más allá del dinero, entraremos en la psique del hombre que busca privatizar el futuro de la humanidad, Elon Musk. Y antes de que te vayas, baja a la caja de comentarios y respóndeme esto. Si el dinero dejara de ser un problema para ti hoy mismo, ¿cuál sería la obsesión que te haría levantarte a las 5 de la mañana? Te estaré leyendo.